Conocer la historia cruceña. Este es uno de los tantos conversatorios que se nos van a dar. Nosotros tenemos el compromiso que todo aquel que radica y vive en Santa Cruz pueda conocerla, y más aún con quienes nos acompañan, el doctor Elan Bacadíes, Darwin Pinto y muchos expositores más que vamos a tener, y aprovechando las herramientas que nos da nuestro gobernador, el doctor Luis Fernando Camacho Vaca, vamos a hacer conocer nuestra historia. Y no solamente... Y a eso le tiene miedo el gobierno. Hemos pedido comisión mixta para investigar narcovínculos, porque a estas alturas del partido no nos queda ninguna duda que el gobierno tiene participación en los hechos de narcotráfico a través de lo que se conoce como protección. En el caso Narcovuelo, la bancada de Evo Morales salvó al ministro de la interpelación, con lo cual no le creemos absolutamente nada de las denuncias de los diputados de Evo cuando salen atacando al ministro de gobierno, al presidente Arce, porque cuando tienen la oportunidad de interpelar a un ministro no lo hacen. Recibido la notificación por parte del gobierno español de esta situación, no ha asumido una responsabilidad política al respecto. Estamos hablando no de especulaciones, no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de un hecho concreto, un hecho tangible que ha sido descubierto no por el gobierno nacional, sino por un gobierno extranjero como es el gobierno de España. Ese hecho tangible es que en un avión, en una aeronave que depende de una entidad pública, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, se transportó casi media tonelada de droga. Quiero primeramente saludar a Dios, quien nos brinda salud, y solicitarle protección en esta crisis que vivimos en nuestro país. Quiero brindar un saludo a nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, quien se encuentra secuestrado en Chonchocoro. Quiero saludar... La bancada de Evo Morales salvó al ministro de la interpelación, con lo cual no le creemos absolutamente nada de las denuncias de los diputados de Evo cuando salen atacando al ministro de gobierno, al presidente Arce, porque cuando tienen la oportunidad de interpelar a un ministro no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque están unidos por el poder, por la corrupción, por la preventa, que nos quede anotado, querido pueblo boliviano. Lo segundo, el ministro vino a justificar 36 días de terror que sembró el gobierno en Santa Cruz a través de la policía, y para justificarlo preparó unos videos superproducidos y los informes de la policía. No le podemos creer ni a los videos superproducidos ni a los informes de la policía, porque la policía no se va a autoinculpar de toda la violencia y el abuso desproporcional que ejerció con la fuerza en Santa Cruz. No esperamos, por ejemplo, que los informes de la policía boliviana, que son a los que citó permanentemente el ministro, revelen los abusos policiales. Es evidente que no se van a autoincriminar con la ilegalidad de los abusos, la desproporcionalidad del uso de la fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, ni los informes de la propia policía, que es quien opera y acomete con uso excesivo de la fuerza contra los cruceños, ni esos informes, ni los videos y filminas superproducidos, armados y montados del ministro son prueba de nada. Su palabra tampoco es prueba de nada. Es un ministro completamente desacreditado. Mira, por tanto, ¿qué crédito puede tener el ministro de la mentira, un ministro de la violencia, un ministro que cuando habla no es capaz de articular 3 palabras sin poner una palabra de odio, de división entre medio? Entonces, este ministro es la punta de lanza del régimen del gobierno del presidente Arce para instalar una dictadura en Bolivia. Santa Cruz es la piedra en el zapato del gobierno para instalar una dictadura. Y día que pasa arremeten usando la justicia a la policía, eliminando el pensamiento diferente, eliminando o amedrentando a cualquier opositor, sea ciudadano, político. Media tonelada de droga que fue trasladada desde Santa Cruz hasta España, y que el gobierno, a más de 4 meses de haber recibido la notificación por parte del gobierno español de esta situación, no ha asumido una responsabilidad política al respecto. Estamos hablando no de especulaciones, no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de un hecho concreto, un hecho tangible que ha sido descubierto no por el gobierno nacional, sino por un gobierno extranjero como es el gobierno de España. Ese hecho tangible es que en un avión, en una aeronave que
que depende de una entidad pública dependiente del Ministerio de Obras Públicas, se transportó casi media tonelada de droga. Entonces esta situación no puede seguir pasando por desapercibida por el mismo gobierno nacional. En cualquier gobierno serio en el mundo, por lo menos se hubiera retirado al responsable de la entidad pública en la cual se transportó los 500 kilos de droga o más de media tonelada de droga, pero en Bolivia no ha pasado absolutamente nada, el gobierno nacional sigue como si nada. Tenemos a un ministro del cual depende esta entidad pública, de la cual depende también la aeronave, que se pasea por todos los medios indicando a la oposición boliviana, específicamente al gobernador Luis Fernando Camacho, como si nada hubiera pasado, y no responde por esta situación, no responde por una aeronave de su dependencia, dependiente de una empresa que depende de su ministerio y que transportó a un país extranjero casi media tonelada de droga. Aquí el gobernador Luis Fernando Camacho lo que exige al gobierno nacional es un pronunciamiento serio al respecto sobre un hecho concreto y que esta situación sea aclarada al pueblo boliviano y que el gobierno nacional tome una posición a nivel internacional seria sobre esta situación, porque no puede ser que el pueblo boliviano quede como un pueblo productor de drogas y exportador de drogas, cuando eso es totalmente falso. Por un lado tenemos el modelo productivo cruceño, que lo que hace con todas las restricciones que pone el gobierno es exportar materias primas producidas por la misma población, y por otro lado tenemos que en las entidades públicas, en una entidad pública como es BOA, se transportan drogas. El gobierno tiene que asumir una posición seria al respecto. Ha habido un hecho delictivo en esta situación y este hecho delictivo hasta el momento no tiene responsable. El ministro de Obras Públicas sigue siendo ministro, el responsable de la empresa BOA sigue siendo responsable de la empresa pública donde se transportaron esta casi media tonelada, y no ha pasado absolutamente nada. Este tema tiene que tomarse desde dos vertientes. La primera vertiente es sobre un hecho concreto, ¿no? El hecho concreto es que se transportaron casi media tonelada de droga en un avión del Estado, que no es algo simple, ¿no? Es una situación totalmente grave. Quiero primeramente saludar a Dios, quien nos brinda salud, y solicitarle protección en esta crisis que vivimos en nuestro país. Quiero brindar un saludo a nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, quien se encuentra secuestrado en Chonchocoro. Quiero saludar así también a los familiares de los excombatientes y al público presente. Tengo el agrado de tomar lecturas de las palabras de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, que si no fuera por su secuestro, el día de hoy estaría brindando estas palabras que hoy empiezo a tomar lectura. A nombre del Gobierno Departamental de Santa Cruz, rendimos homenaje a los héroes del Chaco. Rendimos homenaje a estos héroes que, con su vida y coraje, defendieron la nación y construyeron el futuro del país. Los héroes del Chaco inspiran por siempre la lucha por dos valores de enorme actualidad. El primero es la unidad de Bolivia y el segundo es la libertad de Bolivia. Los héroes del Chaco venían cada rincón de la patria y habían nacido en distintas culturas y tradiciones. Eran, como en nuestro amado país, un cuerpo social amplio y diverso. Sin embargo, ellos hicieron la guerra y la paz, luchando codo a codo por una misma causa y por una misma bandera. La causa era Bolivia, rojo, amarillo y verde. Con esa lucha nuestros héroes nos enseñaron a las futuras generaciones que la unidad es nuestro camino y la unidad es nuestra misión. Recogemos con humildad esa misión del Chaco, que es la de construir entre todos una Bolivia unida más allá de cualquier diferencia, una Bolivia donde no hay división ni discursos de odio entre bolivianos,
Una Bolivia que protege por igual y con la ley a todos sus ciudadanos sin discriminación alguna. Una Bolivia cuyos poderes están llamados a tratar a Santa Cruz y a los 9 departamentos hermanos con respeto y con dignidad. En suma, recogemos la misión de hacer una Bolivia de todos los bolivianos. Conocer la historia cruceña. Este es uno de los tantos conversatorios que se nos van a dar. Nosotros tenemos el compromiso que todo aquel que radica y vive en Santa Cruz pueda conocerla, y más aún con quienes nos acompañan, el doctor Elan Bacadíes, Darwin Pinto y muchos expositores más que vamos a tener, y aprovechando las herramientas que nos da nuestro gobernador, el doctor Luis Fernando Camacho Vaca, vamos a hacer conocer nuestra historia. Y no solamente vamos a hacerla conocer aquí en el departamento, en Santa Cruz Metropolitana, sino que efectivamente también vamos a ir a cada provincia y municipio a contar todos los sucesos que ha pasado Santa Cruz desde su fundación y lo que viene a ser hasta el día de hoy. En el deber nosotros de poder realzar el valor de estos guerreros es que nuestro querido gobernador Luis Fernando Camacho promulgó la ley 264, declarando el 14 de junio Día de la Guerra del Chaco, de nuestros beneméritos, excombatientes y héroes. En virtud a ello es que todas estas actividades las estamos realizando para poder realzar el civismo y el patriotismo y transmitir la historia a nuestros jóvenes, para poder en ese análisis dar la mejor contribución de lo que podamos como ciudadanos a nuestro país. El 12 de junio se conmemoraron 88 años del cese del fuego en la Guerra del Chaco. Y eso es importante, y porque la Guerra del Chaco fue una cosa tremendamente grande, tremendamente fuerte, tanto para el Paraguay como para Bolivia. Tenemos que hacernos y estimularnos para que todo lo que conozcamos de nuestra historia haga que amemos a nuestra tierra, que amemos a nuestra gente y que seamos capaces de sacrificarnos por ello. Desde que hemos iniciado la legislatura no se ha activado ni una sola comisión mixta. ¿Por qué? Porque el gobierno busca activar solamente la narrativa del gobierno, la narrativa de su aparato de comunicación, pero no quiere que los opositores tengamos acceso a documentación real, que evidentemente desenmascararía la participación del gobierno en una serie de casos. Hemos solicitado comisión mixta para conocer lo que pasa con los ítems fantasmas. Rápidamente le echaron la culpa a la oposición, nosotros decimos, ok, vamos a investigar. Comisión mixta para ítem fantasma, y el gobierno retrocede y no quiere activar. ¿Por qué? Porque al activarse una comisión mixta se entiende que esa comisión parlamentaria va a tener acceso a la misma información a la que accede el Ministerio Público. Por tanto, 1, 2, 3 opositores que formemos parte de esas comisiones mixtas, nos vamos a enterar de la verdad, y a eso le tiene miedo el gobierno. Hemos pedido comisión mixta para investigar narcovínculos, porque a estas alturas del partido no nos queda ninguna duda que el gobierno tiene participación en los hechos de narcotráfico a través de lo que se conoce como protección. En el caso narcovuelo, es imposible que casi media tonelada de droga salga de un aeropuerto boliviano sin el conocimiento y la protección del gobierno, porque no se puede salir de un aeropuerto con tal volumen, con tal carga de droga, sin que aquellos que controlan el aeropuerto conozcan realmente de esa operación. Y el ministro Lagarto lo sabe, el ministro Montaño, y el ministro Montaño sabe en qué círculos le apodan el Lagarto.